¿qué tal a todos nuestros neurovidentes? Bienvenidos a Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud, un programa emitido por TV UJAT en el canal 35.1 de Televisión Abierta y en Facebook Live UJAT. Soy Victoria Serino Palomino, neuróloga especializada en Parkinson y trastornos del movimiento, y me emociona estar nuevamente con ustedes en este espacio dedicado a explorar las enfermedades que afectan al sistema nervioso. Hoy tenemos un tema muy importante y relevante para discutir, la enfermedad de Parkinson. Esta es una afectación neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo, causando una variedad de síntomas que pueden impactar significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen. Para profundizar en este tema, tenemos con nosotros a dos expertos neurólogos de Tabasco que compartirán su conocimiento y experiencia sobre la enfermedad, sus tratamientos y algunos avances recientes en la investigación. Ellos nos van a ayudar a comprender mejor esta condición y a conocer las opciones disponibles para pacientes y sus familias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Voy a presentar aquí a mi lado derecho, tengo a la doctora Alejandra. Ale, si nos puedes platicar un poquito de ti, de tu formación. Hola, buen día, muchísimas gracias por la invitación. Soy Alejandra González Patiño, soy neuróloga, neurofisióloga y soy egresada del Instituto Nacional de Neurología. Pues aquí dispuesta a responder las preguntas y ayudar un poquito a sumar. Súper, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor Blaisdell, por favor. Hola Vicky, muchas gracias por el espacio, bienvenidos a todos nuestros televidentes. Bueno, un servidor, soy médico internista, neurólogo, egresado del Hospital Central Militar, con un máster en neuroinmunología. Ya tengo en Villahermosa más de 15 años trabajando, entonces ya hace un poco de tiempo para trabajar, ¿no? Entonces, sí, como platicábamos el otro día con el doctor Zapata, ya es un ratito de experiencia. Ya son varios momentos que hemos pasado. Qué bueno, y pues justamente tenemos esta conjunción de lo actual, ¿sí? Y también la experiencia del doctor Blaisdell para platicar de esta enfermedad que es una de las degenerativas que se ha duplicado en frecuencia, en incidencia en los últimos años, y bueno, va a ser cada vez más importante conocer de qué se trata. Ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestras preguntas. Doctor Blaisdell, ¿podría explicarnos qué es la enfermedad de Parkinson? Sí, es una enfermedad neurológica que, como hemos platicado, es algo degenerativo. Sin embargo, es una de las principales enfermedades que han crecido con el tiempo. Se caracteriza principalmente por trastornos de movimiento, como lo has mencionado, ¿no? Pacientes que pierden movilidad, pacientes que tienen temblores, pacientes que van un poco más allá del temblor físico, sino temblor interno, y que desafortunadamente el diagnóstico estamos tardando en hacerlo. Cuando lo logramos hacer a tiempo, bueno, les va bastante bien. El punto es que es una enfermedad que cada vez estamos viendo con más frecuencia y con la cual tenemos que buscar la forma de hacer los diagnósticos de manera temprana. El principal síntoma, creo que muchos consideramos, es el temblor. ¿Pero es ese el pivote de la enfermedad, el temblor? ¿Tienen todos que temblar para que sea Parkinson? Pues no, en realidad las guías o la literatura lo que nos dice es que lo principal es que el paciente tiene que tener un síntoma que se llama bradicinesia. La bradicinesia es la lentitud en los movimientos, y después le agregamos que pueda tener temblor o rigidez. El temblor pues es lo que nos explicaba el doctor, y la rigidez es esa limitación a extender o flexionar alguna de las extremidades. Inclusive se le llama en rueda dentada porque el paciente siente una limitación para estirar y flexionar sus articulaciones. Y cuando uno lo revisa también lo puede percibir, claro, con ciertos trucos, porque a veces como que uno intenta, cuando tiene el síntoma, como disimularlo, ¿no? Un poco, ¿sí? Y entonces, esta rigidez, no sé si les ha pasado, pero la mayoría de los pacientes llegan diciendo, es que como que tengo débil el brazo o no me hace caso, más que decir que está rígido. Ya cuando uno le mete un poquito la palabra de lo siente tieso o algo así, es que se presenta. Y esto es más en brazo, en cuello, en piernas, ¿cómo inicia? Normalmente empieza en los brazos, pero algo muy importante que decía la doctora Alejandra, no todos los pacientes que tiemblan tienen enfermedad de Parkinson, ¿no? Y no todos los que Parkinson van a temblar. Exacto. Y eso es una característica importante. La enfermedad empieza principalmente con lentitud, limitación en los movimientos, tropezones, problemas para vestirse, para bañarse, para agarrar sus artículos del día a día. Cuando ya han pasado algunos años es cuando empezamos a ver ya el paciente que empieza a temblar, ¿no? Entonces, normalmente
siempre empieza en forma asimétrica, es una característica, tiene que empezar en la mano, posteriormente la pierna, empezar con problemas de tropezones, de lentitud, y es allí cuando nosotros tendríamos que sospechar algo no está bien y tendríamos que ir a buscar a alguien que se dedique a esto para poder identificar el punto. Si nos esperamos a que el paciente o la persona ya esté temblando, ya prácticamente podemos hacer el diagnóstico más fácil, pero es una etapa un poquito más avanzada, ¿no? Claro. Entonces, como mencionabas, ¿no? Por donde empezamos casi siempre el brazo, la pierna, y casi siempre debe de ser casi siempre unilateral, ¿no? Para que después empezar a venir todos los demás síntomas, ¿no? Ahora, edad de presentación. Pues en general es más o menos alrededor de los 60 años, ese es como lo reportado en la bibliografía, pero hay dos tipos de presentación: el hereditario, que generalmente lo vemos en pacientes jóvenes, alrededor de los 20 años, es una presentación muy temprana, y está el adquirido, que es ya en pacientes un poquito mayores. Pero ese es el rango, ¿no? Más o menos 60 años es lo que vemos. Yo a veces le digo al de la calle, que es como el más común, el que va a ser más prevalente, que es el 90% de los casos, van a ser este que tú mencionas, el degenerativo de causa no especificada, porque no sabemos todavía exactamente qué lo produce y cuándo inicia. Y el de personajes como Michael J. Fox, ¿no? Que empezó súper joven, 30 años, con la enfermedad, que lo causa un gen específicamente, ¿no? Entonces, pues ahí hay diferencia, pero no es la mayoría de los casos. Hay que recordar que estos casos son como el 10%, ¿sí? Y la otra cosa que también es importante mencionar es que afecta probablemente un poquito más a los hombres que a las mujeres. Ok, por primera vez nos toca algo, Dios mío, de todas las enfermedades que hemos hablado, luego contra la mujer, así que por las hormonas, que la migraña y todo, bueno, esto nos toca así. Ahora, el Parkinson está en todas partes del mundo. Yo creo que no hay continente, no hay lugar que se libre. Sí, definitivamente. No hay un solo punto que no exista un paciente con enfermedad de Parkinson. Hasta hoy, como lo bien decía, es un factor genético, un factor ambiental, un factor estacional, herencia. Definitivamente está por todos lados. Y algo importante, por ejemplo, Villahermosa, Tabasco. Tabasco es una ciudad, un estado en el cual tenemos muchos pacientes con enfermedad de Parkinson si comparamos con otras ciudades. Okay. Pregúntame por qué, yo te diría no lo sabemos exactamente, pero estamos expuestos a muchos contaminantes. Pesticidas, porque tenemos mucho campo. Tenemos campo, tenemos ganadería, tenemos petróleo, o sea, existen muchas condiciones como para favorecer la presencia. Y la doctora Alejandra nos decía las edades. También es común ver pacientes de 40, 50 años que empiezan a tener síntomas para desarrollar la enfermedad de Parkinson. Sí. Entonces sí es algo muy común. Desafortunadamente en nuestro medio vemos muchos pacientes con enfermedad de Parkinson y que lo importante es poderlos identificar a tiempo, ¿no? Porque sí. Ahora, justo decías a tiempo. ¿Qué otras pistas podemos tener? Porque normalmente vemos a alguien de 60 años y decimos, ya está lento porque está viejito, o porque ya es la edad y así lo vamos como minimizando, mira, se le olvidan un poco las cosas, pero pues es normal ya. ¿Qué tanto es tantito y qué a lo mejor podría diferenciar de otros síntomas que no sean a lo mejor motores que pudiéramos hacernos sospechar de la enfermedad? Los pacientes que tengan trastornos del sueño, esos pacientes que en la noche están durmiendo y se mueven y dan manotazos y dan patadas y de repente hablan y están soñando y dicen es que soñé que me estaban asaltando, esos pacientes, aunado a trastornos de lentitud, quizás un poquito de temblor, tenemos que pensar que existe un trastorno que podría ser enfermedad de Parkinson. Otro síntoma muy común es el estreñimiento. Súper común. ¿No? Entonces, todas las personas estreñidas, podríamos tener una pista de que en algún momento podría existir algo, ¿no? Pacientes que se deprimen y no sabemos ni por qué, si tienen una vida tranquila, sin problemas, si tienen depresión, estreñimiento, pesadillas, bueno, tengamos en cuenta que existiría una posibilidad, ¿no? Entonces, eso sería una de las cuestiones que tendríamos que considerar, que como bien lo mencionas, como síntomas no motores, pacientes que no van a tener nada que ver con el movimiento, sino más que nada con la conducta que pudieran tener los pacientes. Ahora, este trastorno del sueño, pues hay otros, ¿no? Aparte de este que es, le llamamos, tiene un nombre muy largo, trastorno de conducta del sueño REM, que es como en la parte más, bueno, aquí la neurofisióloga nos puede explicar un poquito qué es el sueño REM y qué debería pasar normalmente y por qué en estos pacientes como que se invierte. Sí.
El sueño tiene diferentes fases. Se divide ahora en las fases REM y las no REM. Las no REM son en las que yo les explico a los pacientes que digamos que el cuerpo descansa físicamente. Okay. Y en la fase REM el cerebro descansa. Y lo que hace el cerebro para poder descansar es generar este periodo de sueño, o sea, que tengamos sueños. Entonces, generalmente el paciente va a estar en esta fase como de armonía de las ondas cerebrales, en sueño profundo, soñando, pero lo normal es que nosotros cuando soñemos dejemos de movernos. Por ciertas razones de la enfermedad, en esta parte de la enfermedad el paciente tiende a generar movimiento mientras está soñando, entonces no se limita o no se paraliza, vamos a ponerlo de esta manera, el movimiento en la fase REM, ¿no? El paciente tiene, lo que decía el doctor, ¿no? Está actuando los sueños, puede inclusive hablar durante el sueño. Sí. Y es diferente al sonambulismo, no es que se pare y ande deambulando por ahí, pero sí tenemos esposas fracturadas de la nariz por un mal golpe, se cayó de la cama, y casi siempre, bueno, el sueño REM, más o menos, ¿en qué horario llegamos a él? Más o menos es a los 90 minutos de que iniciamos el sueño. No es algo tajante, pero más o menos eso tarda el cuerpo en caer en sueño REM. Y dependiendo las horas que durmamos, presentamos más periodos de sueño REM y necesitamos menos tiempo para llegar a él. Entonces, esperamos que en la segunda mitad de la noche, que es ya la madrugada para el amanecer, haya más tiempo de REM. Y es justo ahí donde dicen, es que siempre empieza a las 3 de la mañana, doctora, ¿no? Y entonces ahí empezamos otra vez con las ideas mágico-religiosas de que esto es algo, demoníaco, esto es algo malo, ¿no? Yo creo que antes a veces van a un ensalmo que considerar que a lo mejor va a empezar, porque este signo del trastorno del sueño puede preceder a la enfermedad, se ha descrito hasta 30 años. O sea, personas que tienen solo ese trastorno del sueño, no tienen lentitud, no tienen temblor, no tienen nada, hacen su vida completamente normal y es un predictor, un poquito, no es 100% seguro, pero es un predictor de que muy probablemente tengamos a lo mejor después una enfermedad neurodegenerativa de este tipo. Entonces, ¿qué otros signos pudieran acompañar? Ya mencionó el doctor, depresión, ansiedad. ¿Hay problemas de memoria? ¿Puede haber? Pues en general suelen ser en la parte tardía, no es el síntoma inicial o de los primarios. De hecho, eso se llama es una de las banderas rojas, es decir, tenemos que pensar en otra cosa antes de pensar en Parkinson, pero lo pueden tener en las fases tardías de la enfermedad. Otros síntomas son la disminución del olfato o pérdida del olfato. Pueden tener alteraciones de la expresión facial, son pacientes que los vemos muy serios, que a pesar de que están haciendo algo que les gusta... Y dicen, pero si yo estoy bien, y luego, ¿por qué estás triste? Exacto, ¿no? Pareciera como tristes, muy serios, pero ellos te refieren que están bien, pero sí, el familiar te dice, le ha cambiado la cara, si ven fotos de antes y de ahorita, se ve francamente la disminución de la expresión facial. Y otra cosa que pueden llegar a tener es disminución del volumen al hablar, ¿no? Son algunos otros hablan datos. más bajito y se les entiende a veces menos, ¿no? ¿Hay problemas urinarios? Sí, puede haber algunos de estos síntomas que son no motores, que puedan tener incontinencia urinaria o retención, puede existir de ambos problemas. Y también puede haber disfunción eréctil en los hombres, ¿no? Sí, ojo, ahí se mezcla todo, ¿no? Porque decimos, ya no sabemos a qué echarle la culpa. Casi siempre los síntomas urinarios, ¿a qué le echan la culpa a los hombres? No, pues al tema de la próstata. La próstata, sí. ¿No? Ya solo falta que las mujeres también le echemos la culpa a la próstata, porque todos, de verdad, todo es la próstata y en realidad... Bueno, la próstata da ciertos síntomas urinarios, pero el Parkinson suele dar como urgencia. O sea, estoy sentadito y de pronto tengo ganas de hacer pipí y tengo que ir rapidito porque si no siento que se me va a salir, aunque no se salga. A veces se puede salir un poquito, pero es más esa urgencia, es como lo más común, aunque como bien dijiste puede haber otro espectro de síntomas, ¿no? Entonces, ojo, porque a lo mejor ese no es el síntoma más común de problemas de próstata, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ahora... ¿con quién acudo? ¿Cuál es el momento? ¿Por qué es importante acudir tempranamente? Entre más pronto identificamos al paciente, más oportunidad terapéutica tenemos de ayudarlo, de evitar la progresión. Al final del día, como mencionabas, es una enfermedad crónica que va progresando con el paso del tiempo. Si nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlos con medicamentos, con rehabilitación, con terapia, podemos frenar la enfermedad y evitar que vaya progresando.
Y cuando digo frenar, estoy hablando de evitar la discapacidad, claro, que el paciente siga siendo funcional en sus actividades del día a día. Por eso es importante hacer los diagnósticos tempranos. Cuando vemos a un paciente que está temblando de las dos manos, caminando encorvado, que no tiene expresión facial, bueno, es un diagnóstico que podemos hacer súper rápido. Pero el tema es como mencionabas, ¿no? Los primeros síntomas que el paciente está teniendo, la urgencia urinaria, el trastorno del sueño, vayan a consulta, busquen a alguien para que por lo menos veamos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Claro, muy bien, pues hemos hablado ya mucho de los síntomas principales que se pueden presentar en esta enfermedad, de qué nos debe llamar la atención. Vamos a hablar un poquito más de algunos factores de riesgo y sobre todo de los tratamientos actuales disponibles, que ya tenemos varios, por ahí vamos a hablar de algunas deudas que tenemos todavía con esta enfermedad. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de todos esos temas. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud, y me acompañan la doctora Ale González, el doctor Carlos Blaisdell, expertos en estas enfermedades degenerativas, la enfermedad de Parkinson específicamente en este caso. Y bueno, hace rato hablábamos de muchos signos clínicos, o sea, que podemos observar la propia familia. Esto a veces puede ser un diagnóstico de camión, le decimos nosotros, si vemos temblando a alguien de una forma muy particular, porque aparte el temblor de Parkinson es como lento, amplio, parece que van contando como moneditas cuando ocurre en la mano. Entonces ya, si uno ya conoce a alguien con Parkinson, fácilmente si ve a otro dice, tiene Parkinson, ¿no? Ahora, ¿nosotros cómo lo diagnosticamos? ¿Qué estudios se requerirían, doctor Blaisdell? No hay un estudio específico para diagnosticar enfermedad de Parkinson. El diagnóstico es totalmente clínico. Es decir, nosotros lo que hacemos es un interrogatorio, preguntarles a los pacientes cómo es su vida, qué horas despiertan, comen, sueñan, cómo van al baño, que sus familiares nos describan cómo son sus movimientos en la casa. Cómo escribe, si se viste solo, correcto, se baña las solo. funcionalidades para bañarse. Exacto. Y después pasamos a la exploración. Hacemos una serie de movimientos, tocamos al paciente, lo hacemos caminar, lo hacemos que cierre los ojos, que cuente, que mueva las manos, una serie de movimientos de exploración que hacemos para poder tener el diagnóstico. Esta enfermedad se diagnostica de manera clínica totalmente. Ahora, esto no quiere decir que sea algo tan subjetivo, o sea, es una exploración y es una escala como estandarizada, ¿no? O sea, en todos lados del mundo hacemos los mismos movimientos, tenemos ciertos puntajes para decir, bueno, sí cumple a lo mejor. Correcto, de hecho, la escala que usamos, la primera parte es preguntarle precisamente cómo es su vida. Posteriormente empezamos con la parte de cómo va al baño, cómo hace, y la tercera es qué movimientos tenemos. Exacto. Y la última es cómo están funcionando los medicamentos que en algún momento han usado, y con base en esto, en nuestra mente o en un cuaderno vamos apuntando o palomeando algunas cosas y vamos diciendo si tiene el puntaje suficiente para pensar que tiene enfermedad de Parkinson. Claro. Esa es la mejor forma. Obviamente nos valemos de algunas otras técnicas, tal vez de laboratorio, descartamos otras enfermedades. Pero es más justo para descartar. Pero es eso, ¿no? Buscar que no tenga otro tipo de enfermedades. ¿Como cuáles pensaríamos, Ale? Pues hay otras enfermedades parecidas al Parkinson que se llaman parkinsonismos inducidos o parkinsonismos secundarios. Somos muy creativos, así, parecidos al Parkinson, parkinsonismo. Exacto. Y estas son enfermedades que pueden simular al Parkinson, pero tienen otra causa. Por ejemplo, pacientes que tienen muchos infartos en esta zona que se encarga del movimiento, pueden tener un temblor parecido al Parkinson. Pacientes que tienen acumulación de algún metal, pacientes que tienen alguna
pues no sé, algún tumor, alguna otra Por ejemplo, enfermedad importante. Hubo esta epidemia de la influenza mala española hace mucho tiempo, y después de eso vino una epidemia también de parkinsonismo. Que hay una película al respecto, sí, Despertares, ¿no? Sí, y en esa película justamente vemos a estas personas que estaban parkinsonizadas y no tenían enfermedad de Parkinson, o sea, no cumplen esos criterios porque la enfermedad de Parkinson, como ya dijo el doctor Blaisdell, es algo degenerativo, progresivo, sí, diferente a que de un momento a otro yo estaba bien y ahora esté mal, ¿no? Como ocurriría a lo mejor en lo vascular, y eso es importante para la evolución y el tratamiento, ¿no? ¿Qué tanto vamos a responder? Entonces, ¿qué podríamos encontrar? Ahora, por ejemplo, yo llego con poquitos síntomas y a lo mejor no cumplo los criterios, pero sospechamos que pueda tener la enfermedad. ¿Hay estudios que se pudieran pedir para cómo ayudarnos a hacer el diagnóstico? Básicamente tenemos que pedir estudios de laboratorio, descartar, por ejemplo, hipotiroidismo, claro, trastornos de los electrolitos séricos, descartar lesiones vasculares por medio de una resonancia magnética, un tumor, pero básicamente son estudios para descartar que no existan otras enfermedades, porque básicamente al tener estas opciones de haber descartado y nuestra exploración y nuestro puntaje es cuando nosotros decimos, bueno, parece ser que sí es enfermedad de Parkinson, ¿no? Ok. Sí, el diagnóstico definitivo pues sería sacar un pedacito de cerebro y examinarlo al microscopio, cosa que no le hacemos a nadie porque resulta peor, ¿sí? Hacer ese diagnóstico. Hay algunos, por ejemplo, ahorita ya todos hemos escuchado a lo mejor de un estudio que se llama PET, que es tomografía por emisión de positrones, que está disponible en México, no en Tabasco, pero sí en México. ¿Esto nos ayudaría a lo mejor a apoyar el diagnóstico? Pues si tuviéramos mucha duda, porque hay algunas que se pueden parecer mucho al Parkinson, se pide este estudio y buscamos ese neurotransmisor que es el que está afectado en el cerebro del paciente con Parkinson, que es la dopamina, y podemos tener ciertas características del estudio que nos dirían si sí es o no es, y tendríamos que hacer alguna otra cosa, pero en general podríamos hacerlo de manera clínica sin requerir un PET, no es indispensable. Es lo que más peso tiene. Sí, definitivamente no es indispensable, y lo único que vamos a observar en las imágenes es que sí, una hipocaptación en uno de los ganglios basales, pero lo que nos ayudaría solamente para confirmar y decirle al paciente, mira, aquí está la evidencia, pero realmente no es algo que se necesite ni que se haga en el día a día. Esto es importante que lo sepan nuestros televidentes, porque la realidad es que a veces estamos muy desesperados porque nos digan en qué estudio salió, cómo es posible que nada más viendo me lo diagnosticó. No es nada más viendo, o sea, a lo mejor a un ojo entrenado ya nada más viendo, pues de tantos años, dice el doctor, 15 años de estar viendo personas con Parkinson, pues ya es algo natural que uno lo identifique más fácilmente con signos a lo mejor más sutiles. Sí. Pero aún así se hacen las pruebas estandarizadas y no se requiere como tal otro estudio. Como ya dijeron, lo pedimos para descartar, pero no es como que, ay, no me pidió muchos estudios, entonces no está bien su diagnóstico, ¿no? Porque a veces, no por hacer más estudios, estamos llegando a lo mejor a más certeza. Sí, y luego tenemos el error de que los pacientes gastan mucho en cosas innecesarias cuando realmente no es el objetivo de nosotros, de ninguno de nosotros, hacer que un paciente gaste. El objetivo es darle una mejor calidad de vida con el menor costo en lo que se pueda hacer. Y justo estos estudios, como la tomografía por emisión de positrones, son carísimos. Exactamente, y muy como caros. Bien decías, no hay en Villahermosa, entonces se tiene que desplazar a Ciudad de México y lo que implicaría gastar el traslado, hospedaje y el estudio como tal. Entonces, por eso solo se deja para escenarios en los que hay duda, y hay duda con que a lo mejor no cumple completamente los criterios o tiene lo que llamaba la doctora Ale una bandera roja, o sea, algo que no es común en Parkinson y que es lo único que a lo mejor nos está metiendo en nuestro diagnóstico. Ahí a lo mejor vale la pena hacerlo, aunque eventualmente también el paso del tiempo en esta enfermedad y en todas las degenerativas nos van a aflorar un poco más los síntomas y vamos a estar como con más certeza de que se trata de esa enfermedad, sí, ¿no? Ahora, platicábamos hace ratito de los tratamientos. ¿Qué hay con los tratamientos? ¿Qué tenemos para Parkinson, doctor Carlos? En primer lugar, cuando ya tenemos el diagnóstico de nuestro paciente, lo estadificamos en qué grado está. Dependiendo el grado de la enfermedad, tenemos opciones terapéuticas. Hoy por hoy la levodopa-carbidopa sigue siendo la mejor opción terapéutica. Desafortunadamente no existe otro tratamiento que no sea mejor que la levodopa. Pero el punto de la levodopa es que tenemos que saber en qué momento la vamos a usar
precisamente porque tiene una fecha de caducidad. En algún momento la levodopa nos deja de funcionar, nos dan efectos secundarios, entonces tenemos que saber en qué momento darla para no abusar del uso del fármaco, ¿no? Tenemos otras opciones de tratamiento que se llaman agonistas dopaminérgicos, que ayudan al cerebro a producir dopamina y de esa manera disminuir los síntomas. Y algo muy avanzado es la estimulación cerebral profunda, que son como que etapas, y cada etapa del paciente es donde podemos utilizar las opciones de fármacos que tenemos. La importancia otra vez, hacer el diagnóstico, estadificarlo y con base en ello decidir en qué tipo de terapia vamos a usar. Claro, y con esto de la levodopa, como bien dice, nosotros hacemos también como una especie de planeación. Si sabemos que esta enfermedad va a durar mucho tiempo, muchos años, también tenemos que ir como, bueno, le voy a iniciar este tratamiento porque eventualmente después, si progresa, puede requerir y que tengamos algo también que dar. No por esto generar lo que llamamos levodopafobia. También si les recetan porque el estadiaje, o sea, el momento de su enfermedad lo amerita para que esté mejor, no se debe tampoco evitar el uso de levodopa. Lo que se trata es de que la persona tenga mejor calidad de vida, ¿no? Aquí podrías agregar algo más en el tratamiento, doctora Ale. Pues explicarles igual un poquito del estimulador. Yo, como se los explico a los pacientes, es una antena que se coloca en la zona exacta del cerebro que genera el movimiento controlado en los humanos. Y lo que hace esta antena es como evitar el cortocircuito que está teniendo esta enfermedad para que mejore la calidad de vida del paciente, ¿no? Ojo que no es un chip, claro, porque a veces le decimos un chip. No, es un estimulador, pero es algo súper delgadito, algo muy pequeñito que va a ir justo en la zona requerida para controlar el movimiento y mejorar la calidad de vida del paciente. Se hace obviamente con una valoración previa multidisciplinaria, la ve psicología, lo ve el neurólogo, el neurocirujano, entonces el psiquiatra sí se hace como una valoración muy amplia antes de decidir ponerlo o no, pero es una gran opción y es algo que está muy disponible a pesar de todo lo que pensemos que es algo muy caro, es muy disponible y accesible para la población. Sí, claro, y esperamos que como con otras terapias que ha ocurrido, por ejemplo, trasplantes renales, etcétera, que al principio era, híjole, nadie puede acceder a él por el costo, que eventualmente esto vaya también bajando de costo conforme sea más frecuente para que más personas puedan acceder a este tratamiento. Ahora, ¿este tratamiento cura la enfermedad? No, desafortunadamente no. Es un tratamiento que lo que hace es limitar que progrese y que el paciente tenga mucho mejor desempeño en su día a día. Volvemos a la calidad de vida. A la calidad de vida, ¿no? Es algo que va a intentar detener el tiempo, pero no es una garantía, vamos a ponerlo de esta manera. Como bien decía, la doctora es neurofisióloga, entonces ella nos va a hablar siempre de toda la electricidad en el cerebro, entonces en ella toda es electricidad. Y también influyen mucho los neurotransmisores, y vamos a decir que esta electricidad que se genera ahí en ese circuito del movimiento actúa como si fuera un poquito dopamina. Entonces esta parte hace que, a diferencia del medicamento, que a lo mejor la levodopa tiene una duración de ¿cuánto? 4 o 5 horas a lo mucho. A lo mucho, ¿no? Entonces eso es difícil porque tenemos que estar dando como muy frecuentemente. Imagínese si de por sí a veces un esquema de antibióticos nos cuesta trabajo llegar a los 7 días tomándolo cada 8 horas, pues vivir tomando medicamentos cada 6 horas, cada 4 horas y múltiples, pues también merma la calidad de vida de la persona, ¿no? Un poquito. Entonces, este tipo de terapias de estimulación continua, o sea, no se apaga ni nada durante la noche, entonces permite que la persona esté un poquito mejor en su estado basal. No quiere decir que no se acompañe de los medicamentos, o sea, van como haciendo equipo y van sumando para que la persona esté bien. No podemos detener todavía la enfermedad, pero sí modularla a través de estas intervenciones, ¿no? Ahora, la levodopa por muchos es satanizada un poco porque tiene efectos adversos, nos volvemos adictos, genera algún efecto secundario. Sí, pero aquí hay algo importantísimo. Hoy por hoy aquí en México, en Villahermosa, solamente contamos con levodopa en tabletas de 250 miligramos. Entonces, como bien decías, la levodopa la calculamos de acuerdo a cómo está el paciente en ese momento. Entonces, una pastilla de 250 la tenemos que cortar en 3 o 4 pedacitos. Los pacientes tomarnos un pedacito de levodopa y
se desmorona. Spoiler, no vienen ranuradas, aparte. Pues ¿cómo voy a tomarme un pedacito y por qué no la mitad? Si cuando me tomé un pedacito me sentí bien, mejor me tomo la mitad y me voy a sentir mejor. Entonces, esto condiciona que el paciente pueda tomar un cuartito, la mitad, se sienta mejor y entonces empiezan a tomar más medicamento del que realmente les estamos recetando. Esto a largo plazo va a traer un efecto secundario. El primero es que el tiempo de duración del fármaco empieza a bajar. El paciente quiere tomar más levodopa y cuando ya ha pasado demasiado tiempo, desafortunadamente, el paciente va a presentar un fenómeno en el que al tomar el fármaco se va a sentir liberado, se va a sentir eufórico, va a moverse y al rato va a sentir que se le pasó el efecto y se va a poner rígido, va a empezar a temblar, ya no va a poder caminar, entonces dice, pues me tomo mi otro pedacito. Y esto va haciendo que con el paso del tiempo la duración del fármaco se vaya reduciendo, ¿no? Y este es uno de los fenómenos con el cual nos enfrentamos con mucha frecuencia porque son de los más complejos. Primero, explicarle al paciente que por favor no tome más de lo que debe de tomar. Y segundo, ya cuando lo está tomando, pues buscar forma de tratar de que le dure un poquito más el fármaco precisamente para que no tenga estos efectos secundarios. De allí es donde viene el tema de que está satanizada, es mala la levodopa. No, no es mala, es buena. Y a veces es porque genera un trauma, ¿no? O sea, pasa que dice, no doctor, yo no vuelvo a tomar levodopa porque alguien me recetó, probablemente alguien no experto que dice, bueno, podemos leer todos que la levodopa sirve y entonces alguien no experto dice, pues si la levodopa sirve, receto la levodopa. El problema es, como dices, solo existe de 250 sobre 25 y a lo mejor la dosis inicial para ese paciente era 75 miligramos. O sea, una cosa chiquitita. En Estados Unidos sí hay otra presentación que viene 100, de hecho existió en México, pero es súper escasa, de 100 sobre 25, que a lo mejor nos ayuda justo para el inicio y aún así no empezamos con una. Entonces, si yo me tomo una completa o cualquiera de nosotros ahorita, ¿qué nos pasa? No, pues es es como sobrecalentar el sistema. Y el paciente no se siente nada bien, de hecho lo tolera muy poco y puede tener efectos adversos inclusive graves, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. Se baja la presión, siente que suda frío, siente náuseas, vómito, y entonces después de eso obviamente yo digo, ya no quiero tomar levodopa. Pero entonces en la dosis está el veneno, eso es importante, ¿sí? Ahí está el detalle, ¿sí? Y justamente esta terapia farmacológica en Parkinson es un arte, porque no es una receta de cocina que a todos les quede igual. Ahorita decía el doctor, no solamente, o sea, en un mismo grupo de pacientes que están en estadio 2 o en estadio 3, no son iguales entre sí, porque resulta que a uno le molesta más el temblor y a otro le molesta más el estreñimiento. Y entonces tenemos que enfocarnos, ya vimos la retahíla de síntomas que tiene más de 20, a veces entre los motores y los no motores, y entonces no podemos dar 20,000 fármacos porque tampoco estamos solucionando mucho, ¿no? Bueno, curamos una cosa y empeoramos otra, ¿no? Porque cada medicamento tiene sus efectos. Entonces, sí es bien importante acudir con el neurólogo. Aquí somos muy útiles, porque si esto requiere de combinación de fármacos, a veces hay algunos que no se llevan tan bien. ¿Sí? Hay algunos que no convienen en esta enfermedad porque pueden empeorar los síntomas motores, los no motores, la cognición. Por ejemplo, este fenómeno que es una complicación del uso crónico e indiscriminado de levodopa, que es la disregulación dopaminérgica, de lo que hablabas ahorita de tomar dosis extra, ocurre porque la dopamina no solamente actúa en el movimiento, sino también actúa en la conducta, en la emoción, y entonces estamos como cuando uno gana, no he ido a un casino, pero cuando uno gana, yo me imagino algo en el casino, es como wow. Entonces, vamos a seguir platicando de todas estas pues situaciones que tenemos alrededor de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué hay de investigación? ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué se acerca para esta enfermedad? ¿Y cómo podemos ayudar a las personas que viven con enfermedad de Parkinson? Vamos a la pausa y volvemos.
Estamos de vuelta en nuestro programa Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud, con el doctor Carlos Blaisdell y la doctora Ale González, que nos están ayudando a dilucidar qué pasa y qué podemos hacer por la enfermedad de Parkinson. Platicábamos al inicio con la doctora Ale de que los estudios que se hacen son para tratar de eliminar la sospecha de otras enfermedades que también pueden simular una enfermedad de Parkinson. Y bueno, hablamos de causas metabólicas, del hipotiroidismo, de depósito de metales, como otras enfermedades, Wilson, cobre. Todo eso es involuntario, señores, no crean que nos meten metal ahí. ¿Y qué pasa? O sea, ¿realmente el Parkinson es la causa más frecuente de temblor en las personas? No, curiosamente eso es interesante. Existe un trastorno que se llama temblor esencial. Y este temblor esencial antes se denominaba el temblor de los viejitos, porque cuando nos hacíamos grandes nos empezaba a temblar la mano, agarrar un vaso nos generaba temblar, tomar la sopa, escribir, abochar nuestra camisa nos generaba temblor. Entonces esa es una enfermedad que se denomina temblor esencial, que tiembla cuando hacemos las cosas. De verdad que estos nombres que les ponemos a las enfermedades. Pero no es Parkinson. No es enfermedad de Parkinson. Entonces, como decías, no todos los pacientes que tiemblan tienen Parkinson, ni todos los Parkinson van a temblar. Hay un pequeño porcentaje de pacientes con Parkinson que no van a temblar. Entonces es importante que hagamos el diagnóstico diferencial con esta enfermedad en primer lugar. Y aquí lo que lo diferencia, por ejemplo, en el caso del temblor, ¿qué diferencias podríamos decir que ocurren? Por ejemplo, la característica del temblor de Parkinson es cuando están en reposo, cuando están distraídos, quietos, relajados, distraídos, sin hacer ningún movimiento, ahí empiezan a temblar. Y el temblor de esencial es justo cuando hacen algo y se lo denominamos como temblor de acción. Exacto. Justo en el momento en que va a agarrar el vaso empieza a temblar. La cuchara a la boca, y entonces a veces puede ser muy incapacitante, ¿no? A lo mejor la persona no está lenta, no tiene otros síntomas, únicamente el temblor, pero llegan y dicen, es que ya no me puedo llevar acá, y ya llegan hasta medicados, ¿no? Como de Parkinson. Con levodopa, y resulta que los efectos secundarios que les da el fármaco los echa a perder un poquito más, ¿no? Claro, sí, y aquí en la cuestión del temblor, yo creo que todos hemos temblado alguna vez en la vida. Yo creo que sí, de nervios, porque nos tomamos un café muy cargado. En general, nosotros tenemos también un temblorcito que se llama fisiológico, que es normal y que se puede exacerbar bajo ciertas circunstancias. Si estoy emocionada tanto a la alta como a la baja, ¿no? Si me saqué la lotería, como si me dan una mala noticia, puedo tener un temblorcito. Y eso también no nos incluso en periodos de ansiedad, que esto es algo también frecuente, que lleguen y digan, es que estoy temblando y entonces tengo miedo, o sea, la propia ansiedad te hace también tener miedo de no tendré Parkinson, ¿no? Y a veces no, es secundario también a esta emoción, que finalmente también son neurotransmisores que nos van a exacerbar el temblorcito. De hecho, como dato curioso, el primero que describió este temblor fue Galileo Galilei, que nada que ver con la medicina, todos conocemos a este personaje, y que haciendo sus investigaciones en el telescopio, decía al final de varias sesiones que había que hacer una corrección en algunas medidas porque al final del día ya nos temblaba un poquito la mano para acomodar el telescopio, y eso es natural, ¿sí? No quiere decir que estemos empezando con Parkinson. Entonces, bueno, ya hablando de esto, ojo, porque no todo es Parkinson, ya dijo el doctor, no todos los Parkinson van a temblar, ni todo lo que tiembla es Parkinson. ¿Qué podríamos decir ahorita? ¿Qué recomendaciones podemos dar, además de los fármacos, para las personas que viven con Parkinson? Pues hay muchos estudios y estudios muy grandes que están a favor de tener al paciente con la terapia de medicamentos más rehabilitación física. El hecho de que el paciente tenga esta intervención de que vaya a una rehabilitación, que sepan qué hacerle, cómo hacerle, le puede mejorar la calidad de vida dramáticamente. Es un cambio franco en el paciente y en la familia, porque se le puede enseñar cómo caminar, cómo comer, cómo vestirse, cómo hacer las actividades del día a día con el temblor inclusive, cómo distraerlo, vamos a ponerlo así. Sí, son trucos. Yo siempre les digo que uno va a rehabilitación a aprender mañas, ¿sí? Mañas, porque ya hay que entender que cuando falta la dopamina y entre otros neurotransmisores o tenemos la enfermedad, perdemos ese control voluntario o la forma en la que lo hacíamos habitualmente, pero nuestro cerebro tiene como otras vías, a lo mejor un poquito más largas, que tenemos que aprender. Ojo que aquí quiero enfatizar que la rehabilitación no es masaje,
¿sí? No es que me van a llegar nada más a acariciar, eso no me sirve, son ejercicios, como bien dijiste, de reaprender el movimiento, ¿no? Exacto, son realmente motoras, o sea, son rehabilitaciones físicas, de movernos y de aprender a movernos nuevamente. Y algo también esencial es que el paciente pues también se siente limitado en otras cosas que tal vez pueden ser menos significativas, por ejemplo la escritura, por ejemplo el expresar sus emociones, por esto que decíamos de los cambios de faciales. Entonces todas estas pequeñas cosas que también pueden estar fallando hay que incorporarlas en una terapia neurocognitiva con algún psicólogo, con intervenciones de psiquiatría, para que también sepamos qué hacer con estos pacientes y qué no hacer, porque es muy común aislar al paciente con Parkinson. O ya no hagas nada, tú tranquilo, ¿sí? ¿No? Siéntate ahí y ahí te quedas, no, hombre. Y sí se ha visto gran diferencia entre los pacientes que están sin hacer nada y solos, y los pacientes que están acompañados, que tienen intervenciones, que tienen varios objetivos del día a día y que la funcionalidad es completamente diferente y muy provechosa. Súper, entonces miren cómo esto es, miren, más allá de, yo creo que estos pacientes generalmente van a requerir menos fármaco y la progresión puede notarse menos o ser más lenta. Y bueno, aquí hablamos de rehabilitación, que es un esquema de ejercicios enseñado por un médico especialista en rehabilitación, auxiliado por un fisioterapeuta. ¿Qué hay del ejercicio? Que es esa parte. Totalmente adecuado, porque al final la enfermedad de Parkinson es perder los movimientos. Exacto. Entonces, si los vamos a tratar, pongámosles movimiento. Entonces, el ejercicio es totalmente importante, bueno, los distrae, estabiliza el estado de ánimo, les da más movilidad. Entonces podemos empezar por caminar 30 minutos todos los días, después empezamos a trotar, después empezamos a correr. El doctor es corredor, sí, por eso recomienda el running. Súbanse a una bicicleta y vamos a darle a la bicicleta, a la natación. De hecho, son actividades que nos pueden ayudar para que los pacientes vuelvan a tener su funcionalidad. Y aparte de que les va a funcionar físicamente, va a mejorar el tránsito intestinal, va a mejorar la absorción de los fármacos, va a alcanzar un nivel más alto de concentración de fármacos sin tener que dar más dosis, ¿no? No, es un ganar-ganar. Sí, es un ganar-ganar. Por todos lados. Y yo insisto, si vamos perdiendo, bueno, hay que darle movimiento. Y como bien decías, no sentarlos, sino sacarlos, que hagan cosas, que vayan a hacer una vida. El otro día, como anécdota de consulta, llegaban y me decían, es que doctora, una persona con Parkinson, dele algo para que esté despierta, porque que puede pasar también, fatiga y somnolencia excesiva diurna. Y me dice, es que no se levanta, o sea, dan las 12 del día, las 3 de la tarde a veces y sigue durmiendo. Y nada más se medio levanta, come y se vuelve a acostar, dele algo. Y le dije, a ver, pero no es chisme, ojo que esto funciona. Preguntar a qué se levanta la persona, cuál es su rutina, qué hace en el día a día. No, nada, pues es que todo se lo dejamos hecho, ella solo tiene que ver la tele o hacer lo que ella quiera. Ajá, ¿y quién está con ella en el día? Nadie, porque estamos trabajando. Y entonces, ¿para qué me levanto? Cualquiera de nosotros haría eso. Sí. Yo también me quedo durmiendo. Entonces, yo creo que es bien importante recordar que sigue siendo un ser humano, que sigue siendo una persona que desafortunadamente está perdiendo algunas capacidades motoras y otras, como ya vimos, en otros rubros que no son la motricidad, y que requiere que la integremos con nosotros. Esa persona quiere seguir siendo ella misma, ¿no? Y es importante permitirle pues libertad de decisiones, que también siga, por ejemplo, eligiendo qué se va a vestir, que tenga un rol en la casa, en la familia, en donde esté, que tenga responsabilidades. Incluso a lo mejor no la van a poner a lavar toda la ropa de la casa ni nada de eso, pero a lo mejor acciones pequeñas, ¿no? El jardín, que tenga a lo mejor, si es seguro, esto lo pueden consultar con su médico, cocinar, o a lo mejor si es una persona que todavía tiene 50 años, ahorita que ya nadie se jubila tempranamente, sigue trabajando, que siga trabajando. O sea, nuestro objetivo es que la persona siga viviendo, ¿no? Si se quiere tirar de un paracaídas, que se tire de un paracaídas. Sí, mientras tengan más actividad, van a tener más necesidad de estar bien, más ganas de vivir, y obviamente eso va en repercusión de las funciones que va a tener nosotros. Como bien dices, si no tengo a qué parar, ¿para qué me paro? Y sí, el jardín, la mascota,
de lavar los trastos, entonces todo eso le va a funcionar. Sembrar plantas, hoy en día están las señoras de las plantas, bueno, se pueden poner desde muy jóvenes están las señoras de las entonces, plantas. se pueden poner a cuidar plantas, porque eso les va a ayudar mucho para tener movimientos, ¿no? Claro. Y quiero hacer un comercial, por ejemplo, aquí en Villahermosa hay 2 centros, uno es del gobierno del estado y otro es del Centro Médico ISED, que se denominan centros gerontológicos. Son una población abierta. Ahí pueden llegar a tomar clases de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Súper. Grupos de personas que se juntan de la misma edad, tienen pláticas, bailes, danza, pintura, juegos. Algunos pacientes les llaman la escuelita, que literalmente es llegarlos, dejarlos a las 8 y los recogemos a las 3 de la tarde y a la casa, ¿no? Y se distraen mucho. Las mismas personas irse con las amigas a tomar café es buenísimo. El chisme importa, o sea, es bueno, sí, que la persona se mantenga vigente. Activas, ¿te acuerdas cuando en la secundaria Juanita no estuvo con él? Todo eso ayuda a que el estado de ánimo haga que las personas estén mejor. Claro. El aislamiento social, sin duda, que podemos llegar a hacer nosotros hacia familiares o hacia personas con Parkinson, como también la misma persona que se va sintiendo insegura porque ya no me entienden bien cuando hablo, como decía la doctora Ale, eso solamente puede traer problemas, ¿sí? En general, una persona que no tiene Parkinson, que se aísla, ¿sí? Tiene más riesgo de deterioro cognitivo que los que están en una vida social activa, sí, efectivamente. ¿no? Entonces, eso también es bien importante. Ahora, ¿qué otra recomendación podríamos dar de esperanza para los pacientes con Parkinson? ¿Esta enfermedad mata? Pues en sí no, o sea, es una enfermedad que progresa, limita, pero en general no tiene por qué matar al paciente, pero si nosotros dejamos al paciente sin maniobras, ahí es cuando empiezan las complicaciones. Pueden ser complicaciones muy variadas, desde neumonías, fracturas. Todo esto es, no se mueve, no hizo ejercicio, no está haciendo rehabilitación, no se le atendió a tiempo, ¿no? Correcto. El paciente empieza a comer menos, está desnutrido, no quiere comer y aparte no puede. Entonces tiene mucho impedimento que lo rodea y también el familiar está cansado de cuidarlo. Entonces son muchos factores que pueden influir en cómo va a desencadenar la enfermedad. Okay. ¿Qué recomendaciones les daríamos a un cuidador de alguien con Parkinson? 2 cosas. La primera, que esté totalmente informado de cómo es la evolución de la enfermedad. Okay. Cualquiera de nosotros los médicos les podemos explicar cómo es la enfermedad y cómo va a evolucionar, para que sepan a qué enfrentarse. Y segundo, también ellos deben de tener actividad física y áreas de distracción. Dejar tal vez apoyarse con los familiares, los hermanos, los primos, para que te toca cuidar a mi papá el lunes mientras yo me voy un fin de semana a descansar. Porque efectivamente los cuidadores primarios se cansan mucho y llega el momento en que están molestos y el cuidado baja, entonces la familia representa un núcleo muy importante para cuidar al paciente, para acompañarlo y que al mismo tiempo todos puedan tener un tiempo para poderse distraer y de esa manera saber qué es lo que está pasando. Claro. ¿Qué mensaje como esperanzador tendríamos para las personas con Parkinson? Pues la verdad que es una enfermedad ya mucho más conocida de lo que era hace pocos años. Hay también como un poquito de anuncio, el 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson y es un día en la que muchos de los expertos salen a la luz y exponen muchas de las nuevas expectativas, de los nuevos tratamientos, pero también es un día en el que se presumen todas estas asociaciones, grupos de ayuda, que nosotros empezamos a conocer otras personas con Parkinson y que podemos hacer grupo. Es algo como muy esperanzador saber que hay alguien que sufre de lo mismo, que puede compartir conmigo, que me puede dar tips, que sabe dónde ir o dónde no ir. Es una valioso. Sombra que buscar, ¿no? Sí. Y el hecho de conocer estas asociaciones es para que sepan que hay muchas en México, en realidad hay muchos grupos. Si ustedes se meten en todas estas plataformas sociales, en Facebook hay muchísimas, pero métanse en a las las buenas. Universidades, hay muchas pláticas ese día que se exponen, entonces sí hay varias cosas que hacer para el paciente y que no están solos, ¿no? O sea, que sepan que es una enfermedad común, que hay mucha gente sufriendo de lo mismo y que hay muchos expertos que pueden ayudarles. Y que el objetivo, como bien dijimos, no va a quitar la vida
pero hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Siempre les digo también que esto no podemos establecer hasta ahorita a quién le pasa exactamente. Yo no sé si a mí me va a pasar, a alguno de nosotros a lo mejor, y entonces lo que tenemos que hacer pues es ser congruentes de si no es la diabetes, la hipertensión, el Alzheimer, la enfermedad renal crónica, la diálisis, alguna cosa nos iba a tocar, porque algo también bastante frecuente es que las personas con Parkinson no tienen otras enfermedades. Es curioso. ¿No? Es curioso, o sea, no tienen, digo, ahorita hay una asociación por ahí con diabetes, pero no sabemos si es porque también hay muchísima diabetes y que ya pues le toca a una persona diabética tener Parkinson, pero lo más común es que la persona no tenga ninguna otra enfermedad. Entonces, vamos a tratar de, yo creo que ahorita el mensaje que da la doctora es bien importante, ¿no? De acercarse no solamente como paciente, sino también como cuidador, ¿no? A otro, cómo otra persona le está haciendo, qué ideas puedo tomar. Esto que decía de los centros de gerontológicos, las escuelitas, es fantástico, no es para que vayan a aprender de la escuela, eso ya pasó, sino ahora un gusto, algo nuevo, un hobby, algo para disfrutar. Siempre tenemos ganas de aprender a pintar, a tocar un instrumento y no lo hacemos porque tenemos que trabajar. El trabajo, ¿no? los hijos, pero etcétera. llegó el momento de ir a hacer y aprender y tener más actividades con esto. Entonces, fíjese cómo volvemos a repetir lo de Alzheimer, un poco de lo que no se usa se echa a perder. Si en este caso es el movimiento, desde ahorita, si no tenemos Parkinson, hay que movernos para preservar esas neuronas, y si tenemos Parkinson, también nos sirve movernos. Muchas gracias a nuestros expertos, a la doctora Ale González, al doctor Carlos Blaisdell. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Creo que la información fue súper valiosa, muy clara. Y a ustedes, nuestros televidentes, por acompañarnos en nuestro programa Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Recordemos que la educación y el apoyo a las personas con Parkinson es fundamental para enfrentar la enfermedad. Y para los profesionales de la salud, les recordamos que mañana inicia el Congreso Regional de Neurología organizado por la Asociación de Neurólogos de Tabasco, que se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Invitamos a todos los colegas médicos y psicólogos a revisar el programa y registrarse. Y para más información y actualizaciones sobre este y otros temas, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Asociación de Neurólogos de Tabasco y en Instagram como ANTAP-AC. Los esperamos y nos despedimos hasta la próxima edición de Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Hasta pronto.